episodio de hoy, La voz del corazón. Todos los peligros que han sido descritos en esta serie tienen su poder destructivo, pero ninguno de ellos es tan peligroso como el corazón. Como si no fuera suficiente la lucha contra el diablo y sus demonios, nuestra mayor guerra ha sido contra nosotros mismos. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Cuando la Biblia habla del corazón, se está refiriendo a los sentimientos, al orgullo, la malicia, malas intenciones, envidia, rencor. Todo surge de su interior. El ser humano sufre debido a sus elecciones basadas en lo que siente, actúa por impulso, se entrega a las emociones sin medir las consecuencias. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuántas personas sufren hasta ahora por una elección equivocada en la vida sentimental? Impulsadas por el sentimiento, se casaron con personas que ya presentaban señales de que algo estaba mal, pero las ignoraron, pues lo que sentían hablaba más alto que la razón, y hoy viven un infierno en su relación. Lo que más escuchamos de las personas que aún no se entregaron a Jesús es: cuando sienta el corazón ganas de ir, iré. Dios aún no tocó mi corazón para bautizarme en las aguas. Sin embargo, la fe no tiene nada que ver con los sentimientos y emociones, sino con la inteligencia. Pero el diablo trabaja para que la persona se base en lo que siente, y ahí es donde ha engañado a muchos, inclusive dentro de la iglesia, pues usan una fe emotiva. Van a la iglesia, oran, cantan y hasta lloran en las alabanzas, pero saliendo de ahí, continúan teniendo una vida de pecados. Incluso llegan a hablar en lenguas extrañas, pero la misma boca que alaba es la misma que insulta, que habla mal de los demás. En realidad, lo que dicen que es la presencia de Dios no es más que un espíritu engañador. No se engañe con los sentimientos. La fe es racional. Ignora las emociones. Para ella, lo que le importa no es lo que siente, sino lo que está escrito. En los momentos difíciles, no es lo que usted sintió en la reunión lo que le va a sostener, sino que aquellas palabras que usted escuchó y guardó serán las que le mantendrán de pie. De hecho, vencer los impulsos del corazón no es una tarea fácil, pues forman parte de nuestra naturaleza humana. Pero entonces, ¿cómo vencerlos? Solamente los nacidos de Dios son capaces de dominar los sentimientos del corazón, ya que recibieron la naturaleza espiritual que no depende de lo que siente o deja de sentir, sino que vive por la fe en la palabra de Dios. Nuestras decisiones tienen el poder de llevarnos a los cielos, así como lanzar nuestra alma directo al infierno. Vea cuán difícil es salvar nuestra alma. Tenemos que luchar contra el infierno, pero también tenemos que vencernos a nosotros mismos. Para usted que ha seguido esta serie, con seguridad notó cuánto necesitamos invertir para protegernos contra los ataques del mal y conservar íntegro nuestro tesoro invisible. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida.